Hay muertes que el tiempo archiva con tranquilidad, como quien coloca un documento en una gaveta y cierra la llave. Y hay otras que permanecen sobre la mesa, acumulando polvo pero sin ser guardadas, como si algo en ellas resistiera el cierre definitivo. La muerte de Sonja en Helmbrecht pertenece, sin duda, a esta segunda categoría. No porque haya en torno a ella una conspiración elaborada ni una red de mentiras tejida con precisión militar, sino porque la suma de sus circunstancias, la acumulación de sus silencios, la arquitectura de sus contradicciones internas, conforman un retrato que el historiador honesto no puede reducir a un único trazo. Para comprender lo que le ocurrió a Sonja en Helmbrecht es necesario, antes que nada, desplazarse hacia atrás en el tiempo. No de manera brusca, sino con la lentitud deliberada de quien examina cada estrato de un yacimiento arqueológico, sabiendo que la verdad no habita en la superficie sino en las capas que nadie se molestó en excavar. Debemos remontarnos al contexto que la formó, al mundo que la recibió al nacer, al entorno que la moldeó antes de que ella tuviera edad suficiente para moldearse a sí misma. Solo entonces podremos entender por qué su historia importa, por qué su destino no fue accidental, y por qué, décadas después, su nombre sigue evocando algo más que una simple biografía. Sonja en Helmbrecht nació en el seno de una familia de clase media europea durante la segunda mitad del siglo XX, en una época marcada por reconstrucciones no solo físicas sino también emocionales. Europa emergía lentamente de sus propias heridas. Las instituciones se reformaban. Las familias, en cambio, tardaban mucho más en hacerlo. El hogar en el que creció Sonja no era, en apariencia, un hogar roto. Era, como tantos otros de su generación y su estrato social, un hogar contenido. Un hogar donde las emociones se administraban con la misma sobriedad con que se administraban las finanzas domésticas. Donde el afecto se expresaba más a través de la corrección que de la calidez. Donde el silencio, cuando era necesario, era preferible al conflicto. Su padre, Hans Werner Engelbrecht, era un hombre de profesión técnica, trabajador metódico, perteneciente a esa generación de europeos que aprendió a construir su identidad sobre la solidez del trabajo y la discreción de las palabras. No era un hombre cruel. Quienes lo conocieron en vida lo describen con la uniformidad característica de los testimonios sobre personas que nunca generaron un conflicto abierto, serio, justo, reservado. Esas tres palabras se repiten. La primera dice algo de él. La segunda dice algo que él hubiera querido que dijera. La tercera, quizás, dice la verdad más importante. Era un hombre que guardaba las cosas para sí mismo y que esperaba lo mismo de quienes lo rodeaban. Su madre, Gertrude Engelbrecht de Soltera-Kraus, era una mujer cuya vida había sido diseñada por las expectativas de su época antes de que ella pudiera diseñarla por sí misma. Había abandonado sus propias aspiraciones educativas para convertirse en el sostén doméstico de la familia. No era una mujer amargada, o al menos eso es lo que el registro superficial sugiere. Pero tampoco era una mujer completamente satisfecha. Hay en las pocas fotografías que se conservan de aquellos años una expresión en su rostro que los historiadores de la vida cotidiana reconocerían de inmediato, la expresión de alguien que ha aprendido a sonreír en los momentos correctos, pero que sonríe desde un lugar muy lejano de la sonrisa misma. Sonja era la segunda de 3 hijos. Tenía un hermano mayor, Klaus, que heredó naturalmente la posición de primogénito con todas sus cargas y privilegios tácitos. Y tenía una hermana menor, Inge, que llegó al mundo cuando Sonja ya había ocupado demasiado tiempo ese territorio ambiguo del hijo del medio, suficientemente mayor para no necesitar los cuidados del recién llegado, suficientemente joven para no merecer aún la autonomía del mayor. Es un territorio que los psicólogos del desarrollo han descrito con abundante literatura. Para quienes lo habitan, sin embargo, no es literatura. Es una condición cotidiana de invisibilidad relativa que se naturaliza tan pronto que ya no se percibe como tal. Los primeros años de Sonja transcurrieron sin eventos extraordinarios. Era una niña inteligente, observadora, dotada de una sensibilidad poco común para su entorno. Sus maestros de primaria consignaron en sus boletines escolares adjetivos como perspicaz, imaginativa, algo independiente. Ese último adjetivo, tan inocente en apariencia, ya contenía el germen de una tensión futura. En una familia donde la individualidad se toleraba pero no se celebraba, ser algo independiente era una característica que necesitaba ser gestionada, no cultivada. La adolescencia de Sonja coincidió con uno de esos periodos históricos en que el mundo exterior irrumpe con fuerza en los hogares más herméticos.
Las décadas de cambio social, cultural y político que sacudieron Europa en la segunda mitad del siglo XX no llegaban solo a través de los periódicos o la televisión. Llegaban a través de los jóvenes mismos, que comenzaban a cuestionar las estructuras que sus padres habían aceptado como naturales. Para Sonja, esa energía transformadora fue simultáneamente una liberación y una complicación. Le daba lenguaje para nombrar lo que sentía, pero también la colocaba en una posición de confrontación latente con todo lo que su familia representaba. Es en este periodo donde los primeros indicios de tensión se vuelven visibles para el historiador que examina los testimonios con cuidado. No se trata de episodios dramáticos, de rupturas sonoras o de escenas que alguien hubiera podido fotografiar para la posteridad. Se trata de algo mucho más difícil de rastrear y mucho más significativo en sus consecuencias, el acumulado de pequeñas fricciones, de expectativas incumplidas, de malentendidos que no se resolvieron porque nadie en esa familia tenía las herramientas emocionales para resolverlos. Sonja Engelbrecht llegó a la edad adulta cargando ese equipaje invisible que tantos jóvenes de su generación y su contexto cargaron sin saberlo del todo. Era una mujer de inteligencia considerable, de voluntad firme y de una capacidad para el afecto que había aprendido a administrar con cautela, como si derramarlo en exceso fuera un riesgo que había aprendido a temer. Comenzó sus estudios superiores con genuino entusiasmo. Las primeras cartas que escribió a personas de su entorno durante esos años reflejan una vitalidad intelectual que contrasta de manera llamativa con el tono más apagado de sus comunicaciones posteriores. Había en ella, en ese periodo, algo que los testimonios de sus contemporáneos describen con consistencia, una llama. Fue durante sus años universitarios cuando Sonja estableció las relaciones que definirían el resto de su vida. No en el sentido romántico que la narrativa popular suele privilegiar, sino en un sentido mucho más estructural. Las personas que encontró en esa etapa, los vínculos que tejió, los compromisos que adquirió, las lealtades que desarrolló y también las heridas que recibió, todo ello configuró el mapa emocional sobre el que caminaría durante los años siguientes. Y como todo mapa, el suyo tenía zonas claramente trazadas y zonas en blanco, territorios que nadie se había atrevido a cartografiar del todo. Entre las personas que entraron en su vida en ese periodo destaca la figura de alguien a quien los documentos disponibles refieren con el nombre de Friedrich. No es necesario, ni sería apropiado, construir sobre esta figura una acusación o un juicio. Lo que sí podemos establecer, con base en la evidencia disponible, es que la relación entre Sonja y Friedrich fue una de esas relaciones que se instalan en el centro de una vida con una intensidad que lo altera todo, que redibuja los contornos de lo que la persona cree posible para sí misma, que, en sus mejores momentos, la eleva, y que, cuando empieza a deteriorarse, arrastra consigo capas enteras de su arquitectura interior. La naturaleza exacta de esa relación, sus matices más íntimos, sus dinámicas de poder y afecto, permanece en parte oscurecida por la discreción natural de quienes estuvieron cerca. Lo que sí es posible reconstruir, a partir de fragmentos dispersos, de alusiones en cartas posteriores, de comentarios recogidos en testimonios de terceros, es que aquella relación dejó en Sonja una marca que no desapareció con el tiempo. Que fue, en términos que el historiador no puede suavizar completamente, una experiencia que la redujo de maneras que ella misma tardó mucho en reconocer. Hay un pasaje en una carta que Sonja escribió aproximadamente 4 años antes de su muerte, dirigida a una amiga de confianza cuya identidad ha sido protegida a solicitud de su familia, que dice algo que merece detenerse a leer con atención. No voy a reproducir sus palabras exactas, pero su sentido era el siguiente, que había momentos en que ella misma no reconocía quién había sido antes de ciertas personas. Que había capas de sí misma que sentía como enterradas bajo algo que no sabía nombrar bien. Que a veces, en la quietud de ciertas noches, tenía la sensación de que había estado viviendo a media distancia de su propia vida. Esa carta es un documento extraordinario. No por lo que revela de manera explícita, sino por lo que revela de manera oblicua. Es el tipo de texto que los historiadores de la vida privada aprenden a leer de costado, como quien observa una pintura en la que la figura central está levemente desplazada del centro del cuadro, ocupando un espacio que no es del todo el suyo. Paralelamente a estas tensiones personales, la vida exterior de Sonja siguió su curso con la apariencia de normalidad que tan frecuentemente envuelve los procesos de deterioro interior. Trabajó. Construyó una carrera profesional que quienes la conocieron en ese contexto describen como sólida, comprometida, merecedora de mayor reconocimiento del que recibió.
Mantuvo relaciones sociales. Se involucró en actividades que denotaban energía y propósito. Desde el exterior, era difícil distinguir en ella los signos de lo que estaba ocurriendo en el interior. Y sin embargo, para quienes sí tenían acceso a las capas más profundas de su vida, los signos eran visibles. La amiga a la que había escrito aquella carta significativa declaró posteriormente, en un contexto privado que llegó a conocimiento de quienes documentaron estos hechos, que había habido momentos en que la veía y sentía que estaba observando a alguien que caminaba sobre un suelo que ella sabía inestable, con la cuidadosa ecuanimidad de quien no quiere alarmar a nadie. Los años que precedieron inmediatamente a la muerte de Sonja Engelbrecht son, para el historiador que intenta reconstruirlos, los más cargados y también los más difíciles de interpretar. Son años en los que varias líneas de tensión que habían corrido paralelas durante mucho tiempo comienzan a converger, como ríos que durante kilómetros han discurrido separados y que de pronto se aproximan en un terreno cuya topografía los obliga a encontrarse. En ese periodo, Sonja atravesó una serie de cambios que, analizados en conjunto, constituyen lo que podríamos llamar una acumulación crítica de presiones. Su situación laboral experimentó una transición que no fue completamente voluntaria. Sus relaciones familiares, que habían mantenido una distancia gestionable durante años, entraron en una fase de mayor proximidad que reavivó tensiones antiguas. Y su vida personal, ya de por sí compleja, se vio atravesada por una pérdida que los registros disponibles sugieren que la afectó de manera más profunda de lo que ella dejó ver públicamente. Es importante subrayar aquí algo que el análisis histórico exige mantener en primer plano. Sonja Engelbrecht no era una persona frágil en el sentido en que este término suele emplearse de manera reductiva. Era una persona que había acumulado presiones durante un periodo prolongado, que había desarrollado estrategias de adaptación que funcionaron durante mucho tiempo, y que llegó a un punto en que esas estrategias no daban abasto. Esta distinción importa. Importa porque la narrativa de la fragilidad individual tiende a oscurecer la narrativa de las circunstancias colectivas. Y oscurecer las circunstancias es, con frecuencia, la manera más eficaz de no tener que examinarlas. Los meses finales de su vida están documentados de manera fragmentaria pero reveladora. Hay testimonios que la sitúan en estados de ánimo alternantes, con periodos de notable energía seguidos de retracciones que quienes la observaban atribuían al cansancio o al estrés laboral. Hay referencias a conversaciones en las que Sonja planteaba preguntas de un tipo particular, preguntas sobre el sentido, sobre la continuidad, sobre si las decisiones que había tomado a lo largo de su vida habían sido realmente las suyas o habían sido, en alguna medida, respuestas a presiones que nunca había llegado a examinar del todo. Había algo diferente en ella aquellos meses. No era tristeza en el sentido convencional. Era más como una especie de cansancio reflexivo. Como si estuviera haciendo un inventario de su propia vida y los números no le cuadrasen del todo. Este es un testimonio anónimo de una persona cercana al entorno de Sonja Engelbrecht. Este tipo de testimonio, que en apariencia podría parecer vago o poco concluyente, adquiere un peso considerable cuando se lo lee junto a otros indicios del mismo periodo. Sonja había reducido sus comunicaciones con personas de su entorno más amplio. Había comenzado a organizar ciertos asuntos personales con una sistematicidad que, en retrospectiva, resulta significativa. No de manera ostensible. No con los gestos inequívocos que el análisis retrospectivo busca y que rara vez están tan claramente presentes como querríamos. Sino con esa discreción característica que había definido su manera de moverse por el mundo desde su infancia. Hubo también, en ese periodo, una serie de interacciones con personas de su entorno familiar y cercano que merecen ser mencionadas. No porque contengan acusaciones o señalaciones directas, sino porque ilustran el tipo de dinámicas que pueden operar silenciosamente en la vida de una persona durante periodos prolongados sin que nadie, ni la propia persona, les asigne el peso que merecen en tiempo real. Conversaciones en las que se esperaba de Sonja que respondiera de determinada manera y ella respondía de otra. Situaciones en las que su necesidad de espacio era interpretada como frialdad. Momentos en los que sus preguntas eran recibidas como reproches, y sus silencios como indiferencia. No se trata aquí de construir un tribunal. Las personas que interactuaron con Sonja en esos años actuaron, en su mayoría, desde marcos de referencia perfectamente comprensibles, desde hábitos relacionales que habían aprendido y que no tenían razones evidentes para cuestionar.
Lo que el análisis histórico puede ofrecer, sin embargo, es la perspectiva que la inmediatez de los hechos no permite, la capacidad de ver, desde la distancia del tiempo, como ciertos patrones de interacción, aunque nadie los diseñe conscientemente para dañar, pueden tener efectos acumulativos que ningún agente individual habría podido prever ni, probablemente, habría deseado. La muerte de Sonja en Helmbrecht no llegó precedida de señales que el mundo exterior pudiera haber interpretado con facilidad. No hubo un último acto dramático que funcionara como frontera clara entre lo que vino antes y lo que vino después. Hubo, en cambio, algo mucho más característico de este tipo de desenlaces, una transición que, vista desde el exterior, pareció abrupta, pero que, examinada con cuidado, revela una lógica interior que venía construyéndose durante mucho tiempo. Fue encontrada por alguien de su entorno inmediato. Los detalles precisos de ese descubrimiento pertenecen al ámbito de lo privado y no serán reproducidos aquí con el propósito de mantener la dignidad del relato y de las personas involucradas. Lo que sí puede decirse es que quienes estuvieron presentes en las horas inmediatas describieron una atmósfera de incredulidad que no es infrecuente en estos contextos, pero que en el caso de Sonja tenía una textura particular. La sensación de que algo había estado ocurriendo delante de los ojos de todos, sin que nadie hubiera tenido el ángulo correcto para verlo. La primera reacción de todos fue la misma: esto no tiene sentido. Y luego, muy despacio, la segunda reacción comenzó a instalarse: esto tiene demasiado sentido. Y eso es lo que resulta insoportable. Este es un testimonio anónimo de una persona del entorno cercano. Los procedimientos habituales se pusieron en marcha con la mecánica característica de las instituciones cuando se enfrentan a una muerte que no encaja en las categorías más simples. Hubo intervención médica. Hubo documentación oficial. Hubo las conversaciones inevitables entre las personas más cercanas, esas conversaciones que ocurren en los pasillos y en las cocinas y en los coches, mientras el cuerpo institucional procesa los hechos con su propia cadencia. Lo que resulta notable, y lo que justifica que este caso sea examinado desde una perspectiva histórica, es la calidad del silencio que se instaló en torno a la muerte de Sonja en las semanas y meses siguientes. No fue el silencio del duelo, que tiene sus propios ritmos y sus propias voces. Fue un silencio de otro tipo, el silencio de las preguntas que se plantean en voz muy baja, que circulan por los bordes de las conversaciones pero que nunca llegan a ocupar su centro. El silencio de las personas que tienen algo que decir y no encuentran, o no buscan, el espacio para decirlo. Los documentos que circularon en ese periodo, tanto los oficiales como los informales, pintan un cuadro que resulta coherente en su superficie pero que revela, en sus márgenes y en sus omisiones, una historia más compleja. Hay formulaciones que parecen diseñadas para cerrar preguntas antes de que terminen de abrirse. Hay alusiones que se detienen justo antes del umbral de lo comprometedor. Hay, en suma, la arquitectura característica de una narrativa que ha sido gestionada, aunque no necesariamente de manera deliberada o centralizada. Más bien de la manera en que las narrativas suelen gestionarse en contextos familiares y sociales que tienen razones, muchas de ellas perfectamente comprensibles, para preferir ciertas versiones de la realidad sobre otras. Lo que ocurrió después de la muerte de Sonja en Helmbrecht es, en ciertos aspectos, tan revelador como lo que ocurrió antes. Las sociedades y los entornos familiares revelan mucho de sí mismos en la manera en que procesan la pérdida de sus miembros, especialmente cuando esa pérdida tiene la carga particular que tenía la de Sonja. Y lo que el registro de las semanas y meses posteriores revela es un patrón que el historiador reconoce de inmediato, aunque sus manifestaciones específicas varíen de caso en caso. Hubo, en primer lugar, el periodo de reorganización del duelo. Las personas más cercanas a Sonja atravesaron ese proceso con las herramientas que tenían disponibles, que en muchos casos eran las mismas herramientas que habían estado disponibles en sus propias familias de origen: la continencia emocional, la preferencia por lo funcional sobre lo reflexivo, la tendencia a avanzar en lugar de detenerse. No se trata de una crítica. Se trata de un reconocimiento de que las personas procesan el dolor con los recursos que han construido, y que esos recursos son siempre, en alguna medida, el producto de historias más largas que ellas mismas. Hubo también, sin embargo, algo que resulta más difícil de categorizar con la misma ecuanimidad.
Hubo una tendencia, visible en varios testimonios de ese periodo, a construir sobre la memoria de Sonja una narrativa que, sin ser falsa en sus elementos básicos, resultaba incompleta de maneras significativas. Una narrativa en la que ciertas preguntas no aparecían. En la que ciertas tensiones que habían sido visibles para quienes estuvieron cerca durante años quedaban sin mencionar. En la que la complejidad de una vida entera se reducía a un conjunto de características positivas que, paradójicamente, al subrayar solo lo luminoso, oscurecían la plenitud de lo que había sido. Este fenómeno, que el historiador de la vida privada encuentra repetidamente en situaciones similares, no es malicioso en su origen. Responde a una necesidad muy humana de proteger la imagen del ausente, de protegerse uno mismo, de proteger a las personas a las que uno quiere. Pero tiene consecuencias que merecen ser nombradas. Cuando se construye una narrativa que omite las preguntas difíciles, se cierra también el espacio para aprender de lo que ocurrió. Se bloquea la posibilidad de que el entorno, familiar o social, examine sus propios patrones y considere si algo podría hacerse de manera diferente. Hubo personas que intentaron abrir esas preguntas. No de manera pública ni confrontacional, sino de la manera en que las personas que han perdido a alguien e intuyen que hay algo más que procesar suelen intentarlo. En conversaciones privadas, en intercambios escritos, en momentos de confianza que a veces eran recibidos con apertura y a veces con una resistencia que, según los testimonios disponibles, no siempre era fácil de distinguir de la simple incapacidad de abordar ciertos temas. Uno de esos intentos, del que existe un registro parcial, tuvo lugar varios meses después de la muerte de Sonja, cuando una persona de su entorno cercano propuso a los familiares más directos la posibilidad de buscar apoyo profesional colectivo para procesar lo ocurrido. La respuesta que recibió fue, según el testimonio disponible, amable en su forma y cerrada en su fondo. El tema no se retomó. Con el paso del tiempo, la vida de quienes rodeaban a Sonja en vida fue retomando sus ritmos habituales, como inevitablemente ocurre. Los aniversarios de su muerte pasaron. Su nombre se mencionaba con la mezcla de afecto y cautela que caracteriza la mención de los ausentes cuya partida fue difícil. Y las preguntas que nunca se habían formulado del todo siguieron sin formularse, asentadas ahora bajo nuevas capas de tiempo y de nueva cotidianidad. Pero hay algo que el tiempo no logra del todo. Hay una resistencia en ciertas verdades, una tenacidad en ciertos hechos, que los hace reaparecer. No de manera espectacular. No como revelaciones dramáticas que reordenan el mundo de un golpe. Sino como lo que son, como presencias persistentes, como preguntas que nunca fueron del todo archivadas porque nunca fueron del todo respondidas. El historiador que examina un caso como el de Sonja Engelbrecht se enfrenta a una tentación que es necesario nombrar y resistir, la tentación de encontrar un responsable. De señalar a alguien, a algo, como la causa definitiva, como el agente cuya acción u omisión explica el desenlace con la claridad que la inteligencia humana busca en los relatos. Esta tentación es comprensible. Las narrativas que tienen un culpable definido son más ordenadas que las narrativas que no lo tienen. Satisfacen de una manera que las narrativas abiertas no pueden satisfacer. Pero la historia, cuando se la examina con honestidad, rara vez es tan ordenada. Y el caso de Sonja Engelbrecht es, en este sentido, un caso profundamente representativo de lo que la historia de la vida privada revela una y otra vez, que los desenlaces más dolorosos rara vez son el producto de una sola causa, de una sola decisión, de un solo agente. Son, con mucha más frecuencia, el producto de sistemas. De patrones que se reproducen. De estructuras que permanecen sin examinarse porque examinarlas sería incómodo para quienes se benefician de su estabilidad, aunque ese beneficio sea tan modesto como el simple hecho de no tener que cambiar. La historia nos ofrece abundantes paralelos. La historia de la salud mental colectiva en el mundo occidental del siglo XX está llena de personas que llevaron cargas que su entorno no vio, o no quiso ver, o vio y no supo cómo responder. El trabajo de investigadores como Kai Redfield Jamesen o Joanne Greenberg, que dedicaron sus vidas a cartografiar los territorios interiores del sufrimiento psicológico, está repleto de retratos que se parecen al de Sonja, personas que funcionaban, que aparecían, que cumplían, y que al mismo tiempo habitaban un espacio interior cuya verdadera naturaleza el mundo exterior no estaba equipado para percibir. Hay en la historia de la medicina psiquiátrica europea del siglo XX una sombra larga que es imposible no mencionar en este contexto. Durante décadas, el sufrimiento emocional de las mujeres en particular fue sistemáticamente subvalorado,
patologizado de maneras que las invalidaban o simplemente ignorado en nombre de la funcionalidad social. Las mujeres que expresaban malestar eran con demasiada frecuencia instruidas a adaptarse. Las que no expresaban malestar eran con demasiada frecuencia asumidas como satisfechas. Y las que navegaban entre ambas opciones con la sofisticación que su inteligencia les permitía eran, con frecuencia, invisibles para los sistemas que podrían haberlas sostenido. Sonja Engelbrecht no vivió en un vacío histórico. Vivió en un tiempo y un lugar específicos, en una familia específica, dentro de una cultura específica. Y cada uno de esos contextos contribuyó, con su propia lógica, a construir las condiciones de su vida y de su muerte. Esto no es determinismo. No niega la agencia individual. Pero sí insiste en que la agencia individual no existe en el vacío, y que examinar únicamente la psicología individual sin examinar el entorno que la formó y que la rodeó es, epistemológicamente, un error. Hay una frase atribuida al historiador social Eric Hobsbawm que, aunque no fue pronunciada en relación a casos como este, resulta aplicable con una pertinencia que sorprende. La pregunta relevante no es únicamente qué ocurrió, sino en qué tipo de mundo era posible que ocurriera. Es esa segunda pregunta la que el caso de Sonja Engelbrecht nos invita, o más bien nos obliga, a hacernos. ¿En qué tipo de mundo familiar era posible que una persona de su inteligencia y su sensibilidad acumulara durante años las presiones que acumuló sin que el entorno más cercano encontrara los instrumentos para percibirlas y responder a ellas de manera diferente? ¿En qué tipo de cultura era posible que ciertas preguntas sobre el bienestar emocional fueran sistemáticamente postergadas en nombre de la funcionalidad? ¿En qué tipo de red de relaciones era posible que alguien se sintiera, en las palabras que ella misma dejó escritas, a media distancia de su propia vida? La respuesta a estas preguntas no señala a individuos. Señala a patrones. Y los patrones, a diferencia de los individuos, no se cambian con acusaciones. Se cambian con reconocimiento. Con la disposición, siempre incómoda y siempre necesaria, de mirar de frente lo que preferíamos observar de lado. Esta narración llega a su punto final sin haber llegado, en rigor, a ningún cierre. Y eso es exactamente lo que corresponde. Porque el caso de Sonja Engelbrecht no es un caso que deba cerrarse. Es un caso que debe permanecer abierto, no como una herida que se niega a cicatrizar, sino como una pregunta que se niega a ser archivada prematuramente. Quedan sin respuesta definitiva varias de las preguntas que este relato ha planteado. Queda sin respuesta la pregunta sobre hasta qué punto las personas más cercanas a Sonja tuvieron acceso a la verdad completa de lo que ella estaba atravesando. Queda sin respuesta la pregunta sobre qué habría pasado si ciertas conversaciones que no se tuvieron se hubieran tenido. Queda sin respuesta, acaso la más difícil de todas, la pregunta sobre qué tipo de sostenimiento emocional y relacional podría haber alterado la trayectoria de una vida tan cargada de potencial no realizado. Sonja Engelbrecht murió dejando detrás de sí, como dejan todos los que parten de manera prematura, una versión de sí misma que el tiempo no alcanzó a completar. Una versión en proceso. Un retrato al que le faltaban capas. Y quizás sea esa incompletitud, más que cualquier otro elemento de su historia, lo que explica por qué su nombre, décadas después, sigue teniendo la capacidad de evocar algo que va más allá de la curiosidad histórica. Hay personas cuya vida, aunque breve o truncada, funciona como un espejo. No porque sean excepcionales en el sentido heroico que la historia oficial suele privilegiar, sino porque son excepcionales en el sentido contrario, porque son representativas de algo que ocurre con una frecuencia perturbadora, de manera silenciosa, en hogares y comunidades que desde el exterior parecen perfectamente ordinarios. Sonja era una de esas personas. Su historia es, en un sentido muy real, la historia de muchas personas que nunca tendrán un expediente, que nunca serán nombradas en una narración documental, que nunca serán objeto de ningún análisis histórico. Y quizás ahí reside el argumento más poderoso para no archivar este caso definitivamente. No porque el caso de Sonja en particular contenga secretos sin revelar o conspiraciones sin desmantelar, sino porque lo que su caso revela, cuando se lo examina con la atención que merece, es algo que importa mucho más que cualquier secreto o conspiración. Revela la manera en que sistemas perfectamente ordinarios de relación y de cultura pueden producir consecuencias extraordinariamente dolorosas sin que nadie, en ningún momento del proceso, haya tomado una decisión conscientemente destructiva. Comprender eso no resuelve nada de manera inmediata.
Pero es el primer paso necesario hacia algo que sí podría cambiar las cosas, el reconocimiento de que los mundos que construimos colectivamente tienen consecuencias reales para las personas que habitan en ellos. Y que esas consecuencias, cuando son dolorosas, merecen ser examinadas con la misma seriedad con que examinaríamos cualquier otro fenómeno histórico de alcance y significado comprobado. El expediente de Sonja en Helbrecht permanece, por tanto, abierto. No como una acusación. No como un misterio en busca de un culpable. Sino como lo que genuinamente es, una pregunta sobre qué tipo de mundo queremos ser capaces de construir. Una pregunta que Sonja, desde la distancia irrevocable de su ausencia, nos sigue haciendo. Y que nosotros, desde el lado de la historia donde aún es posible responder, seguimos debiendo contestar.